Aguárdenme un segundo, vamos a ver cómo hacemos para solucionar este pequeño problemita. Aguarden un segundo. Profe, recién se vio el power, ¿eh? ¿Se vio? Sí, se vio por un momento y ahora ya no se ve más. Ahí se ve otra vez. Ah, perfecto. Sí, pues yo lo había puesto se ve que hay un delay, hay algún problema de... Gracias, querido. De nada. Sigo teniendo un problema. Aguarden un segundo. Vamos a admitir primeramente a estos dos últimos chicos y empezamos. Otra vez. Uy. Vamos a hacer lo siguiente. Pero algunos lo ven. Nadie lo ve directamente. A ver. No, yo no lo veo. Sí, no, profe. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reconectarnos. Voy a cerrar la sesión y voy a volver a abrirla así. Aguárdenme y así empezamos de cero porque usted tiene un problema.
Ahora sí están viendo la pantalla. Sí, profe, ahora se ve. Genial, chicos, gracias. Disculpen la demora. ¿Hay alguno que tiene el micrófono abierto? Si lo pueden... Bien. Vamos a admitir los dos últimos chicos y empezamos. Simplemente como recordatorio, habíamos llegado a dar el concepto de recursos públicos y ahí nos despedimos la última clase, ¿no es cierto? Porque la verdad que hace 3 semanas que no nos vemos, 4, y quería simplemente empezar desde lo último que habíamos visto, ¿sí? Habíamos hablado del concepto de recursos públicos y la composición, ¿no es cierto? Ahora vamos a seguir con todo lo que tiene que ver con lo siguiente. Si ya sabemos lo que es recurso público, si ya sabemos lo que es gasto público, viene ahora una etapa bastante complicada que tiene que ver básicamente con la clasificación, que me interesa muchísimo que ustedes comprendan a efectos de qué. A efectos de que ustedes puedan luego, al final del cursado, digamos, de lo que tiene que ver con el primer parcial, interpretar o comprender cómo se elabora un presupuesto, o por lo menos las partes integrantes del presupuesto general de un periodo. Sabemos lo que es recurso, sabemos lo que es gasto público, y voy a intentar hacer una clasificación dentro de los cánones normales de cualquier libro de finanzas públicas que ustedes van a tener acceso. Hablamos de una clasificación de gasto público. Desde dos visiones, digamos. Desde una visión netamente tradicional o clásica, que sería la primera, y desde un criterio económico, la segunda, y desde un criterio funcional. Con estas 3 aplicaciones, o con estos 3 modos de clasificarlos, vamos a intentar hacer una menuda interpretación de qué significa, desde el punto de vista de cada uno de ellos, la clasificación del gasto por un lado, y con el mismo criterio, la fuente positiva o los recursos públicos. Decía que la clasificación tiene 3 aristas, o 3 formatos, digamos, o 3 formas, que son, por un lado, la tradicional o clásica. La tradicional o clásica es la que ustedes van a ver en todos los libros de finanzas públicas. La que tiene que ver con una clasificación muy simple, que los agrupa en 2 grandes sectores. Clasifica a los gastos. Un minuto, admito al último compañero y se terminó la admisión. Perdón. La tradicional o clásica comprende 2 grandes grupos, los denominados gastos ordinarios y los denominados gastos extraordinarios. Entonces, siempre digo lo mismo todos los años. Ustedes medianamente manejan lo que es un plan de cuentas. ¿Recuerdan lo que era el plan de cuentas para una empresa? O para una empresa unipersonal, o para una sociedad constituida o no. Armaban el plan de cuentas con los profesores seguramente de la parte práctica, y ustedes tenían ahí
lo que técnicamente desde lo contable se denominaban gastos o ingresos corrientes, y gastos o ingresos no corrientes o que superaban, digamos, en su aplicación o en su obtención, según fuera el recurso, o el ingreso, mejor dicho, más de un periodo económico que eran los 12 meses. Haciendo una traslación de lo que sería la contabilidad, traigamos a las finanzas públicas la clasificación tradicional o clásica para así, por asimilación, decir que, por un lado vamos a tener a los denominados gastos ordinarios y por el otro los denominados gastos extraordinarios. Y a tal efecto, serán gastos ordinarios los que, desde el punto de vista del derecho, del sujeto Estado como sujeto de derecho público, tienen el concepto asimilable a erogaciones corrientes o periódicas. Es decir, cuando hablo de erogaciones corrientes o periódicas, me estoy refiriendo a todos aquellos gastos o erogaciones, valga la redundancia, que deben financiarse con recursos del mismo alcance. Recuerden, la relación de causalidad o de atinencia. Si yo tengo un gasto, tengo que tener un recurso para poder cubrirlo. Siempre esa relación la tienen que considerar como condición previa en las finanzas públicas. Entonces, si yo estoy hablando de que son, por la clasificación tradicional o clásica, gastos corrientes, aquellos que se financian con recursos del mismo alcance, serán corrientes o periódicos, valga la redundancia, aquellas erogaciones ordinarias cuya aplicación por parte del Estado como sujeto de derecho público debe realizarse dentro del año financiero. ¿Y cuál es el año financiero para ese sujeto tan particular? Es el año calendario. Empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Es decir, por asimilación, traigamos la contabilidad, serán gastos corrientes o periódicos aquellas erogaciones que en la contabilidad son costos y se convierten en gastos dentro de los 12 meses. Para el caso particular del gasto público, todos aquellos que deben financiarse, reitero, con recursos del mismo alcance y que por tanto reciben el nombre de corrientes o periódicos. Entonces, si son corrientes o periódicos y eso los convierte en ordinarios, ¿qué ejemplos podríamos llegar a tener dentro de la clasificación tradicional o clásica? Básicamente todo lo que tiene que ver con la producción y bienes y servicios públicos, conceptos que traemos de las dos primeras clases donde empezamos a hablar de la teoría, que se financian básicamente con recursos tributarios, vale decir, erogaciones que se financian o se cubren con recursos que tienen su origen en tasas, contribuciones especiales y impuestos. A todo esto también financian recursos conocidos como tarifas públicas, todo lo que tiene que ver con el precio de los servicios públicos, y también el precio de lo que en economía ustedes conocen como precio de los monopolios fiscales. Entonces, reiteramos, cuando hablamos de ordinarios, nos estamos refiriendo a erogaciones corrientes o periódicas. Cobertura de recursos con el mismo alcance dentro del año o periodo financiero que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Equivalentes a los que en su momento estudiaron ustedes en la contabilidad como erogaciones corrientes. Recuerden que el ejercicio económico no necesariamente coincide en la contabilidad con el año calendario. Dentro de la clasificación tradicional o clásica, por contraposición, tenemos, así como existen gastos ordinarios, tenemos gastos extraordinarios. ¿Y cuáles serán esos gastos o erogaciones extraordinarias desde el punto de vista de las finanzas públicas? Son, justamente como su denominación lo indica, son gastos que tienen una particularidad. No están programados.
no están previsionados. Resultan generalmente de naturaleza intempestiva, vale decir, tienen su origen en alguna situación muy particular, alguna calamidad, algún fenómeno natural, alguna catástrofe. Y esto nosotros lo vimos en particular en todo lo que tiene que ver a partir de aquel día, ¿se acuerdan? 19 de marzo, el día del santo patrono de San José de la ciudad de Posadas. Ustedes no estaban cursando conmigo, pero esa semana había empezado, en el año 2019, las clases, el primer cuatrimestre. Ese día no había clases. El día anterior ya se venía anunciando que producto de la pandemia íbamos a tener un confinamiento extremo. No tomábamos conciencia de lo que era eso. Pasó todo lo que pasó durante el 19, de marzo del año 2020, pasó todo lo que pasó y seguimos aún en pandemia, a pesar del levantamiento de algunas medidas restrictivas. Pero la mejor explicación y la mejor vivencia de lo que es un gasto público considerado desde el punto de vista del primer parámetro tradicional o clásico como extraordinario son los hechos ocurridos a partir de la pandemia generada por el COVID-19. Naturaleza entonces intempestiva, no programada, accidental, alguna catástrofe o una calamidad que no está prevista, pero que obviamente el presupuesto, como una erogación, debe generar una previsión, aunque más no sea mínima. En este caso, en el ámbito de la salud, vinculado concretamente con la pandemia, seguramente no se previó. Recuerden que nuestro distinguido ministro de Salud de la Nación había dicho que eso pasaba en la China, que eso pasaba en Europa, y que a él más le preocupaba en el mes de abril lo que venía sucediendo con el dengue. Así no fue. Entonces, traído esto a la realidad, ustedes cuando vayan a hablar de la clasificación del gasto público desde el punto de vista del concepto tradicional o clásico para separar lo extraordinario de lo ordinario, van a hacer la asociación con la contabilidad y para lo extraordinario con todo lo que tenga que ver con la pandemia. ¿Qué otra situación vamos a encontrar dentro de la clasificación? Un segundo enfoque. La primera, la clásica o tradicional. La segunda clasificación es la que técnicamente se denomina como B con criterio económico. Y cuando la clasificación del gasto público responde al criterio económico, básicamente vamos a abrir en dos grandes divisiones. Los denominados gastos con criterio económico productivos y los denominados gastos con criterio económico de transferencia. Fundamental. Cuando hablo con criterio económico, lo que el sentido de la clasificación intenta definir es un concepto más moderno, más adecuado a lo que en realidad tiene que ver con las finanzas públicas. ¿Y por qué los clasifica como productivos? Porque como su denominación lo indica, son todas aquellas erogaciones que hace el Estado a efectos de comprar bienes y servicios terminados, o sea, ya terminados en toda su etapa, como para ser consumidos, o factores de la producción que tienen por fin de ¿qué cosa? Generar la satisfacción de necesidades públicas a través de lo que en la segunda clase habíamos visto como bienes y servicios públicos. Recuerden ustedes que los bienes y servicios públicos, a partir de una necesidad efectivamente verificada por el principio de carencia o la sensación de insatisfacción, hacía de que el Estado tuviera que cubrirla con bienes y servicios públicos que los clasificábamos en divisibles e indivisibles. Entonces, cuando la clasificación responde al criterio económico y yo les pregunto cuáles son los denominados gastos productivos que desde el punto de vista del criterio económico
deben considerarse como tal, ustedes automáticamente tienen que relacionarlo ¿con qué? Con todas aquellas erogaciones que hace el Estado, con el fin de satisfacer ¿qué cosa? Necesidades públicas a través de ¿qué? De la generación de bienes y servicios públicos. Por eso son productivos. El Estado los va a adquirir, ¿se acuerdan? En el mercado como bienes terminados, es una decisión política. Puede ser que decida producirlo él mismo, o de lo contrario, puede suceder como tercera alternativa, los denominados contratos de concesión a partir de las denominadas licitaciones públicas o privadas que el Estado, por una decisión política, pretende hacer. No hay otra. Esas son las tres formas. Ahora bien, dentro del criterio económico, así como individualizamos dentro de los mismos a los productivos e identificamos como B1, también con criterio económico vamos a tener otra clase, otro subrubro, digamos. Esto es como un plan de cuentas. Vamos haciendo el desglose o el análisis. Con criterio económico identificamos como B2 a los denominados gastos de transferencia. ¿Y qué son los gastos de transferencia y por qué aparecen estos y resultan tan importantes desde el punto de vista de este criterio de clasificación del gasto público? Aquí tienen ustedes que no ver qué es lo que pretende el Estado satisfacer, como los productivos. Recuerden que los productivos, lo que el Estado pretendía era, a través de bienes y servicios públicos, satisfacer necesidades, previendo y sabiendo la clasificación de divisibles e indivisibles, comprándolos como bienes terminados, produciéndolos si así fuera la decisión política, en forma directa, o haciendo un contrato de concesión. Cuando el gasto público en la clasificación económica aparece el concepto de gastos de transferencia, lo que hay que ver como premisa, lo que hay que ver como condición o como condicionante es cuál es el destino que tendrá el gasto. ¿Cuál es el destino que tendrá la erogación? Si ustedes se preguntan primero cuál es el destino, automáticamente van a discernir lo siguiente. Habrá un gasto de transferencia cuando el Estado haga erogaciones a través de sumas de dinero a favor de una parte de la comunidad, no toda, sin que esos beneficiarios tengan que realizar una contraprestación al Estado. Es decir, no hay reintegro, no hay devolución de las sumas recibidas bajo la forma de gasto público con criterio económico de transferencia. ¿Por qué? Porque el objetivo que tiene el Estado es un objetivo netamente redistributivo. Y esto tiene que ver con la política económica y social que define el gobierno de turno. Habíamos hablado en su momento que depende de la orientación política del gobierno de turno, sistema representativo, republicano y federal, que votamos, van a haber gobiernos que van a ser más o menos flexibles con determinadas medidas económicas, más o menos inflexibles con la aplicación de impuestos, más o menos abiertos a las importaciones o las exportaciones. En este caso particular, hablando de la clasificación del gasto público con criterio económico, si nos preguntamos cuál es el destino que va a tener el gasto, y el Estado lo que dice es, voy a aplicar una política social en beneficio de los sectores más desprotegidos, como lo que está sucediendo ahora, más del 54% de inflación, más del 50% de los niños menores de 14 años que están dentro de la línea de pobreza, donde básicamente no reciben ni siquiera la alimentación básica para poder obtener su desarrollo psicomotriz. Eso es un gasto de transferencia. ¿Por qué? Porque el Estado define una política y establece la aplicación de una ayuda económica que debería ser en potencial por el tiempo que dure la situación en la cual socialmente se encuentran esa parte de la población. Pero la particularidad es que esa gente que la recibe, por estar en determinada situación social o económica,
o de niveles de pobreza, básicamente, como es lo que sucede en nuestro país, esa gente, esa parte de la comunidad, no tiene que devolverlo, no hay una contraprestación, no tiene que devolverlo con trabajo, no tiene que devolverlo con un servicio, no tiene que cumplir una carga horaria determinada. Eso es un gasto de transferencia. ¿Por qué? Porque el objetivo es redistributivo y es el Estado, a través del gobierno, de los operadores, de los gobernantes, quien define esa política. Algo que está totalmente en boga o que es actual, digamos. La existencia de una infinidad de planes sociales que son justamente gastos de transferencia que alguien los paga. No los paga Dios, los paga cada uno de los que, cuando pagan sus impuestos, van y consumen y pagan el IVA por cualquier tipo de consumo de bienes, servicios, locación, importación y demás, cuando se paga el impuesto a las ganancias, cuando se paga el impuesto a la riqueza, cuando se pagan los tributos en general, esa bolsa de tributos es utilizada por el gobierno para poder financiar ¿qué cosa? El gasto público de transferencia con criterio económico. Y la crítica obviamente viene automáticamente como consecuencia. ¿Eso debe durar siempre? Y no. Las situaciones extremas no deberían ser normales. Lo que pasa es que en nuestro país, desde hace muchísimo tiempo, esta situación de gastos de transferencia que por su destino el beneficiario o los beneficiarios o los grupos familiares de la gente que está en una situación social determinada recibe por parte del Estado se ha convertido en una constante. Eso debería ser temporal, eso debería tener un tiempo. No debería ser tampoco utilizado como una herramienta de política electoral, que es lo que está pasando ahora con la situación de las futuras elecciones del 14 de noviembre. Siguiendo con la clasificación y trayendo la realidad. Una tercera pata. Hablé de una clasificación tradicional o clásica, hablé de una clasificación con criterio económico, lo abrí en productivo y de transferencia, voy a una tercera, a la que voy a denominar C, clasificación del gasto público con criterio funcional. Aquí lo que ustedes tienen que preguntarse para responderse al por qué el gasto público toma esa clasificación funcional es volver un poco al origen, a la primera clase. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que el Estado era un sujeto de derecho muy especial, que era un sujeto de derecho público? O sea, era una persona jurídica, pero como tal era un sujeto de derecho público que realizaba una actividad económico-financiera. Entonces, con el criterio funcional, el objetivo es agrupar o unir en base a los tipos de servicios que lo sustentan para poder de esa manera interpretar o tener un claro conocimiento de esa actividad financiera del Estado. ¿Cuál es esa actividad financiera del Estado? Me remito a la primera clase. Por eso digo que por la clasificación funcional vamos a poder entender, vamos a poder analizar, vamos a poder interpretar qué es lo que el Estado, como sujeto de derecho público, ha de realizar en pos de su actividad financiera. Y lo abro en dos. Vamos a tener, en función a esa actividad financiera, dos tipos de erogaciones o de gastos públicos. Los denominados de consumo, que son todos aquellos que generan bienes y servicios de naturaleza final, es decir, que tienen una utilidad directa para el consumidor final. O sea, van a incluir a qué tipo de bienes y servicios, a los divisibles y también a los indivisibles. Si son de consumo, yo puedo ver, yo puedo palpar que en la acción de esa actividad financiera que desarrolla el Estado, esos bienes y servicios divisibles e indivisibles, ¿cómo son utilizados por el consumidor?
¿Quién es el consumidor? El sujeto pasivo que demandaba, ¿se acuerdan? Por esa cuestión de la necesidad pública, esos bienes y servicios clasificados como divisibles e indivisibles. Yo puedo identificar que la acción en la actividad financiera del Estado como sujeto de derecho público, actividad financiera y económica, ¿cuál es el destino? ¿De qué manera el Estado, por esa clasificación, aplica esas erogaciones al consumo de quién? De quien lo recibe, el último sujeto beneficiado. Acá no estamos hablando de un beneficio de tipo social, no es un gasto de transferencia, son erogaciones de consumo, tiene que ver con la utilización que hace el consumidor como último sujeto de esa aplicación de gastos. ¿Cuál es la crítica que tiene? Que no siempre los destinatarios tienen la condición de consumidores finales. Muchas veces los consumidores no son personas humanas, pueden ser otros agentes de la economía, pueden ser por ahí empresas. Y por último, como clasificación dentro de lo que habíamos hablado, funcional, que habíamos abierto como C, abrimos C1 como de consumo, abrimos como última pata de esa clasificación también a los gastos de transferencia, pero desde una óptica completamente distinta. No cambia lo que hemos dicho respecto a gastos de transferencia de la clasificación funcional. Acá, estos gastos de transferencia, lo que tenemos que decir es que siguen con la misma consigna. Yo tengo que ver el destino, pero ¿qué es lo que me resuelve? Recuerden que estamos dentro de la clasificación funcional. Estoy tratando de ver de qué manera el Estado realiza su actividad financiera a lo largo del año calendario. Y por tal, si los de consumo permiten definir la utilidad directa que hacen los consumidores, en los de transferencia sigo con la premisa de que tengo que ver el destino que le da el Estado para desarrollar esa actividad financiera, pero agrego que son gastos de transferencia desde esta clasificación, que es la más moderna, todos aquellos que no sirven para generar bienes y servicios públicos. ¿Por qué? Porque si yo visualizo el destino, para lo único que me permite entender o interpretar es que son simples erogaciones que son realizadas por el Estado a través de distintas políticas sociales en las que se entregan sumas de dinero que se extraen o se sacan de otra parte de la comunidad. Es decir, eso que ustedes por ahí ven en los programas políticos, eso que ustedes por ahí ven diariamente en los noticieros, de que hay un show, hay una exageración de una suerte de aplicación de gastos en favor de determinados sectores de la comunidad, como está ocurriendo, por ejemplo, con fines netamente electoralistas en la provincia de Buenos Aires, el tema de los chicos de la secundaria, que se les va a pagar 30.000 pesos a cada uno, sin importar la condición social, para que puedan realizar su viaje de fin de curso, eso es un gasto de transferencia. Es un gasto de transferencia que, si fuera objetivamente bien aplicado, debería ser ¿de qué manera? Perfecto, ayudemos a esos chicos, pero ayudemos a los chicos que realmente no tienen la posibilidad por su situación económico-social de poder ir con sus compañeritos al viaje de fin de año. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, caemos en lo otro, que es lo que está pasando. Damos 30.000 pesos a 220.000 chicos de escuelas privadas y estatales, sin importar la condición social. Es un regalo. ¿Es un gasto de transferencia? Sí. ¿De dónde lo saco? Lo saco de una parte de la comunidad. Esas sumas de dinero se extraen, se quitan a una parte de la comunidad. Fíjense que lo que está haciendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con fines netamente electoralistas, ¿por qué? Porque son chicos que van a ir a votar. Quizás no votaron en las PASO porque se quedaron dormidos o porque no les interesaba,
En algunos casos es opcional, en otros casos es obligatorio por la edad. Irán a votar el 14 de noviembre. Ellos esperan que, sin importar los requisitos que no se han cumplido, dárselos a todos, esos 220.000 chicos pueden llegar a ser votantes como para dar una vuelta al resultado eleccionario de la primera vuelta, digamos, de las PASO. Entonces, bien aplicado un gasto o una erogación de transferencia, viendo el destino, cubriendo y analizando realmente quién lo necesita, es una erogación que está perfectamente bien aplicada. Ahora, cuando se sale de esos márgenes, cuando no hay un criterio razonable y ese gasto de transferencia, como es un regalo para todos por igual, fíjense que chicos que van a colegios privados en la provincia de Buenos Aires, generalmente colegios que tienen una mensualidad de entre 50.000 y 70.000 pesos por mes, son escuelas bilingües, con jornada completa, con servicio de transporte privado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos colegios de esas características en la provincia de Buenos Aires. Todos por igual van a recibir ese gasto de transferencia. Por ende, eso se desvirtúa completamente. La pregunta es, ¿son malos los gastos de transferencia? No, no son malos. Para nada. Bien aplicados, vienen a resolver un problema. El tema es que muchas veces son aplicados políticamente con un criterio que se distorsiona. Bien, cerramos. Hicimos la clasificación tradicional o clásica, hicimos la B con criterio económico, abrimos la C, clasificación del gasto de manera funcional, hablamos de los mismos, lo abrimos en dos patas, y vamos a ver ahora cómo se componen esos gastos de transferencia o esas erogaciones de transferencia desde el punto de vista de lo que muchas veces el gobierno de turno distorsiona. Es decir, cómo se arma, de qué manera se compone, cuál es la bolsa, cuáles son sus elementos integrantes. Vale decir, cuál es la composición de qué, reitero, de los gastos de transferencia. Y lo vamos a abrir en 4 grandes sectores o en 4 grandes componentes. Los voy a citar a cada uno, voy a hacer la barrida y luego vamos a analizar detenidamente cada uno de los mismos. Primero, los servicios de la deuda pública. Esto tiene que ver con todo lo que hace el Estado como sujeto de derecho público cuando no tiene recursos y se endeuda en nombre de la comunidad frente a terceros, en el mercado financiero, local o internacional. B. Todo lo que tenga que ver con los beneficios o beneficiarios de la seguridad social. Vale decir, todo lo que tenga que ver, ya lo vamos a analizar, con jubilaciones, pensiones y conceptos equivalentes. C. Todo lo que tenga que ver con subsidios o subvenciones que no sean de la seguridad social. Los que más adelante vamos a ver se denominan impuestos negativos. Y por último, todo lo que tenga que ver con el monopolio en la explotación de los juegos de azar que tiene el Estado cuando hace el pago de premios de los juegos de azar, valga la redundancia, que son explotados por los mismos. Recuerden, así como el servicio público de transporte local, urbano, el monopolio lo tiene el Estado municipal, el provincial la provincia y el nacional la República Argentina, el Estado federado, digamos, de la misma manera la explotación de todo lo que tenga que ver con los juegos de azar, su titular es el Estado. Muchas veces, es lo que sucede, en vez de explotarlo directamente, lo que hace es firmar contratos de concesión, y eso es lo que ustedes ven en la infinidad de casinos que hay en la provincia de Misiones, que son justamente servicios públicos, cuya explotación la tiene monopolizada el Estado, pero que por contratos de concesión, la explotación se lo cede a un tercero, por un contrato, a un determinado tiempo, a un determinado canon,
y a su vez el pago de esos premios, que tienen que ver, por ejemplo, con el Kini 6, el Loto, todo lo que tiene que ver con la timba en general, el pago de esos premios, el Estado tiene el monopolio. ¿Por qué? Porque cuando uno saca el Kini 6, afortunado que fuera alguno de ustedes, van a cobrar el IPLIC si están en la provincia de Misiones, ¿qué hacen? Se les extiende un cheque y se les retiene el impuesto a los premios, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son los componentes de los gastos de transferencia? Sin importar la visualización o lo que se entiende como gasto de transferencia, desde el punto de vista de la clasificación funcional o desde el punto de vista de la clasificación con criterio económico. Para ambos es lo mismo, nada más que la funcional hace como una ampliación de lo que es el destino. Ahora bien, ¿cuáles son sus componentes? Estos 4 elementos que vamos a proceder a analizar ahora. Hablábamos de los servicios de la deuda pública. Les anticipé, tiene que ver con todo el compromiso que asume el Estado en nombre de la ciudadanía frente a terceros. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando, al igual que en nuestra economía local o personal, ¿qué sucedía? No contábamos con los recursos suficientes como para ¿qué? Para financiar nuestro gasto. Al Estado le pasaba exactamente lo mismo, y como sujeto de derecho público, el gestor, el titular, la persona humana que fue elegida democráticamente y que constituye un gobierno, por 4 años tiene esa atribución. Cuando no puede cubrir con los recursos las erogaciones, que recuerden son compromisos ciertos, ¿qué hace? Se endeuda. Lo mismo que hacíamos nosotros recurriendo a un banco con un préstamo, a una entidad financiera, a un prestamista o con la tarjeta de crédito, como les expliqué. El Estado hace exactamente lo mismo. El problema es que asume una deuda propia, pero propia en nombre de todos nosotros como ciudadanos. Entonces la deuda se convierte en deuda pública. Y como toda deuda, no es un monto menor. Generalmente recurre en el mercado financiero, en el mercado local, a los bancos locales, las entidades financieras locales, o en el ámbito internacional, a otros bancos internacionales o a determinados órganos institucionales que prestan dinero. Y, como todo préstamo, ¿qué básicamente es lo que tiene una deuda, independientemente de que sea pública? Tiene intereses y tiene una amortización del capital. Es lo que ustedes creo que no lo vieron en la carrera porque no dan matemática financiera, es lo que tiene que ver con la devolución o el pago de la cuota. Es decir, si yo tomo un préstamo, ese préstamo tiene intereses y determinadas condiciones. Pero si yo tomo un préstamo importante, como por ejemplo un préstamo hipotecario, que en estos momentos en el mercado local no hay, ¿qué sucede? Yo tengo que cancelar en un determinado tiempo, ¿qué cosa? Una cuota. Esa cuota se compone de una parte sustancial, que es el capital, más los intereses. Esa amortización del capital puede adquirir un formato de capitalización por sistema alemán, por sistema francés, una combinación, lo que dice el contrato. Lo que quiero que les quede claro es que la deuda pública es una deuda como cualquier otra. El Estado lo que hace es asumirla en representación nuestra. Y por esa gestión no hay castigo, porque seguramente la deuda pública argentina, tal como la tenemos por años, es por una mala gestión. No es lo mismo el endeudamiento de un país como Canadá que un país como la Argentina. Entonces, es por eso justamente, porque somos malos pagadores, que cuando hablamos de los servicios de la deuda, se incluyen los intereses y la amortización del capital. Recordando lo que ya dije. Esos servicios de la deuda son compromisos asumidos por el sujeto de derecho público denominado Estado.
¿Cuál es la finalidad que pretende el Estado como tal, o el gobierno a tomar deuda pública? Y por ende, para poder, ¿qué cosa? Cubrir sus erogaciones. Lo que hace es tomar recursos. Esa es la finalidad. Obtiene recursos, ¿por qué? Porque lo que gasta está por encima de lo que recauda. Entonces tiene que nivelar e igualar, porque si no, no lo va a poder hacer frente. Entonces, ¿cuál es la finalidad en definitiva, como cualquiera de nosotros, de la deuda pública? Es obtener recursos, obtener la fuente positiva, o esa capacidad de compra para poder gastar. Ahora bien, el Estado lo que hace es tomar dinero en el mercado financiero local o en el mercado financiero internacional. ¿De qué manera? Cuando hablamos de deuda pública, emitiendo títulos. Ya lo hablamos en una de las clases, cuando el Estado emite títulos, hace prácticamente lo mismo que una sociedad anónima. Emite acciones. Esos títulos son la garantía. El que compra, en función del capital que invierte, lo que mira primeramente, ¿qué es? Para invertir en un título público de la deuda argentina. ¿Qué es lo que mira? El interés, como haríamos todos. ¿Qué porcentaje de intereses y bajo qué modalidad se capitaliza lo que yo le presto al Estado y cuándo me lo va a devolver? Entonces, el título emitido por el Estado tiene una fecha de rescate, o sea, tiene una fecha de vencimiento, eso significa. Y a lo largo de ese plazo, que es un contrato que se firma, se va a ir capitalizando ¿qué cosa? La primera parte, los intereses y la amortización del capital. ¿Qué pasa con el Estado? Generalmente no cumple, no lo puede pagar, y por eso se declara en cesación de pagos. Y por eso pasa lo que pasó, lo que habrán visto en las noticias, lo que vienen viendo, la mayoría de ustedes ya son personas de más de 20 años, la mayoría, y cuando escuchan un noticiero de que nuevamente el Estado tiene que salir a endeudarse emitiendo títulos, o que no puede alcanzar a cubrir el rescate de ¿qué? De lo que emitió bajo la forma de títulos, el Estado en forma activa es un deudor serial. Y uno puede ser un deudor importante. El Estado americano, por ejemplo, o el Estado canadiense, o el Estado francés, vive endeudado. ¿Y qué hacen? Refinancian sus deudas. Ahora bien, no es lo mismo un buen pagador que un mal pagador. Cuando uno es un mal pagador, ¿qué pasa? El que tiene que invertir no me cree, porque la palabra crédito viene de creer. Yo pongo mi dinero en un título público cuando tengo la seguridad de que el contrato que estamos firmando se va a cumplir. La moraleja es que la Argentina no es un buen pagador. Entonces, para poder obtener dinero en el mercado local o internacional, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ofrecer la mayor tasa de interés posible para que sea interesante ¿para quién? Para el inversor. Hoy por hoy nosotros no tenemos crédito internacional por ser justamente deudores seriales. El Estado, entonces, como conclusión, lo que hace es endeudarse como cualquier deudor frente al mercado, como la situación que me pasaría a mí, como contador, como profesional o como padre de familia. Necesito dinero, voy, lo consigo en el mercado. El Estado hace exactamente lo mismo. Nada más que la particularidad es que nos endeuda a todos. Todos entramos en esa bolsa y cada uno de nosotros, los 45 millones de habitantes, incluidos los bebés por nacer, ya nacen desde la panza de la mamá, ya son deudores de una parte de la deuda pública de la República Argentina. Vamos a otra parte muy interesante, que era el punto B, lo que como gasto de transferencia conocemos como beneficios de la seguridad social. ¿Por qué son gastos de transferencia? Porque tienen que ver justamente con todos los conceptos vinculados con rentas periódicas o de tipo vitalicia, vinculado con jubilaciones y pensiones. Y cualquier otro concepto asimilable a jubilaciones y pensiones que generalmente tienen que ver con, por ejemplo, el seguro de desempleo, por ejemplo,
personas que tienen alguna minusvalía o alguna discapacidad debidamente acreditada, que por no poder trabajar o por no poder tener un ingreso acreditado, cumplen con determinados requisitos y se les da, dentro de los beneficios de la seguridad social y por el destino como gasto de transferencia, una ayuda económica. Lo mismo pasa con todo lo que tiene que ver con la cobertura médica, que resultan beneficiarios como tal los adherentes de los titulares de obras sociales. Por ejemplo, ustedes pueden estar casados, el hombre o la mujer tienen un matrimonio, entonces la esposa o el esposo, en forma inversa, supongamos que el marido no tenga obra social y la esposa sí, entonces el esposo se convierte en adherente de la obra social de su esposa, y los hijos o las personas que están a cargo de esa persona pueden adherir a su obra social, a la hija, al hijo o a alguno de los padres, en la medida en que esas personas de la tercera edad no tengan un beneficio social. Lo mismo pasaría en el caso de las asignaciones familiares, lo que técnicamente se denominan cargas de familia. Dicho esto, vamos a ir mencionándolos para que ustedes lo apunten. Todo lo que tenga que ver entonces con el régimen de renta periódica y vitalicia, bajo la forma de jubilaciones. Ahora no hay una renta periódica porque recuerden que las AFJP desaparecieron, salvo esas eran obligatorias, ahora son todas rentas vitalicias por el sistema no de capitalización, sino de reparto, y básicamente uno puede recurrir a una pensión vitalicia, pero eso es privado, o sea, yo hago un aporte bajo la forma de un seguro de muerte, y si llego a una determinada edad sano, a los 65 o a los 70 años, voy a cubrir, o sea, voy a cobrar un determinado monto, pero eso es privado. Estamos hablando acá de gasto público. Eso no contempla, digamos, ahora la renta periódica y vitalicia solamente tiene como sustento a las jubilaciones. Y de la misma manera que cuando el titular de una jubilación fallece, el cónyuge supérstite, o sea, el sobreviviente, y cualquier otro derechohabiente, cuando cobra una pensión, también es un beneficio de la seguridad social que forma parte de los denominados gastos de transferencia. Lo mismo, lo había mencionado, todo lo que tenga que ver con las denominadas pensiones por minusvalía. Todos aquellos niños, adolescentes o adultos que tengan algún problema de alguna disminución física, mental o psicomotriz, que el Estado decide, bajo la forma de gasto de transferencia, ayudarlos porque no pueden trabajar, no pueden autosustentarse. Lo mismo cuando ustedes pierden un empleo en blanco, el seguro de desempleo, eso también tiene que ser temporal. La cobertura de la cual hablaba en todo lo que tiene que ver con los adherentes de titulares de obras sociales, siempre que sean obras sociales obligatorias. O sea, estamos hablando acá, siempre recuerden por favor, de gasto público. Es decir, obras sociales obligatorias son las, por ejemplo, la del IPS, obligatoria de empleados del Estado provincial o municipal, o de los municipios, mejor dicho, y también todo lo que tenga que ver con el régimen de obras sociales obligatorias, estoy incluyendo a los gremios o sindicatos, camioneros, OCECAC y demás. Esas son las obras sociales obligatorias. Cuando hablo de obras sociales voluntarias, me estoy refiriendo a las que uno recurre, recuerden, como bien y servicio público divisible, cuando no está satisfecho con la prestación que hace la obra social obligatoria y va a Swiss Medical, a OSDE, a Sancor Seguros y demás. ¿Se entiende? O sea, me estoy refiriendo al gasto público, a las obligatorias, no a las opcionales o privadas. Todo lo que tenga que ver con las cargas de familia, hijo, nacimiento, matrimonio, fallecimiento que se cobra bajo la forma de asignaciones familiares. ¿Qué particularidad tienen estos beneficios de la seguridad social que son gastos de transferencia? ¿Cuál es, recuerden, la relación de causalidad o de atinencia? Si yo voy a gastar, tengo que tener un recurso, una fuente positiva que me cubra. Porque si no, yo puedo generar un gasto público divino, inmensamente interesante, y decir, bueno, yo soy un gran gobierno porque voy a gastar tanto. Pero si yo no tengo la fuente positiva, ¿qué hago? Me tengo que endeudar. Y voy a lo primero.
que no es lo recomendable. Entonces, ¿qué particularidad tienen estos beneficios de la seguridad social como gastos de transferencia? Que deben estar están financiados, ¿por qué? Por los aportes que hacen los beneficiarios. ¿Cuáles son esos aportes? Fíjense que son beneficios de la seguridad social. Estoy hablando de los empleos en blanco, no de los empleos de la actividad informal, no del empleo en negro. Estoy hablando de que la financiación está hecha por los aportes de los beneficiarios, de los empleados en blanco, los aportes patronales que son obligatorios, de los impuestos en general y del endeudamiento que pueda llegar a tener que realizar el Estado. Por favor, si hacen silencio. Que va a tener que realizar el Estado justamente cuando, como consecuencia de ese gasto público, no hay una equiparación del recurso. Si el Estado no puede cubrir los beneficios de la seguridad social, ¿qué hace? Se endeuda para poder cubrirlo y mantener esa igualdad. Entonces, el objetivo, la manera en que los beneficios de la seguridad social estarán debidamente financiados es cuando exista la mayor cantidad posible de empleados en blanco de la economía formal, que es lo que justamente nosotros no tenemos. Hoy por hoy, los beneficios de la seguridad social a los que tiene que hacer frente el Estado nacional, provincial y municipal, tiene una paridad de 4-1. Es decir, que por cada 4 jubilados o por cada 4 beneficios de la seguridad social, hay un activo que lo paga. Obviamente que está desfinanciado. Y pasa lo que pasa. Los pobres abuelos tienen la jubilación que tienen. Una cantidad de abuelos que perdieron el trabajo o nunca trabajaron. Sale una política con gastos de transferencia que los jubila sin tener la cantidad de aportes suficientes, sin tener la edad suficiente, o quizás teniendo la edad suficiente y como no tienen trabajo, como va a pasar ahora, ¿qué les hacen? Les dan un porcentaje de la jubilación que, cuando tenga la edad, le van a asegurar por lo menos la jubilación mínima. Sabido es que la jubilación mínima no alcanza a cubrir ni siquiera la canasta básica de alimentación. Eso es nuestro país. Vamos al tercer punto, que tiene que ver con los subsidios o subvenciones como parte de los gastos de transferencia. ¿Qué son esos subsidios o subvenciones? Algo que tienen que tener en cuenta. Son los que técnicamente se denominan desde las finanzas públicas como impuestos negativos. Es decir, ¿por qué son impuestos negativos? Porque son justamente entregas de sumas de dinero en favor de una parte de la comunidad, que son obtenidos por impuestos o algún otro recurso que son aplicados sobre otra parte de la comunidad. Es decir, el destino siempre es el mismo. ¿Cuál es el destino? Favorecer a alguien. Pero en este particular no tiene que ver con una cuestión social, tiene que ver con una cuestión de política económica. Y claramente, ¿por qué son impuestos negativos? Porque va a beneficiar no a personas humanas, va a beneficiar generalmente a empresas. Entonces, el destino es sacar los impuestos a un sector determinado de la actividad económica, como por ejemplo sería un parque industrial, lo típico. Yo digo, bueno, voy a poner un parque industrial en una determinada zona para activar esa zona que está muy desolada, que tiene poca población, y digo, bueno, lo que sucede en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Ustedes saben de que ahí hay un régimen especial justamente de impuestos negativos, que se denomina subsidios o subvenciones, en donde las empresas que se instalan ahí, básicamente para la línea blanca, que es todo lo que tenga que ver con heladeras, electrodomésticos, aire acondicionados, cocinas y demás, todas las primeras marcas nacionales tienen un tinglado en donde arman aires acondicionados, televisores, PC, los famosos iPhone, los celulares Samsung y demás. Vieron que cuando ustedes compran, tienen generalmente el aire acondicionado o el televisor que viene de Tierra del Fuego. Bueno, eso indica
de que hay una subvención o un impuesto negativo. ¿Por qué? Porque esa empresa que armó el electrodoméstico ahí no paga determinados tributos. Generalmente no paga IVA y generalmente no paga el impuesto a las ganancias. Pero la condición es que se asienten en ese lugar. Entonces salen eximidos del pago de impuestos. Y de esa manera lo que pretende el Estado es, justamente, saca dinero de una parte de la comunidad, eso no lo paga Dios, lo pagamos todos, y promueve una determinada zona industrial. Es por eso que se denominan impuestos negativos. El concepto es el mismo. Hay un destino claramente definido, pero no a través de una política social, chicos, a través de una política económica y tributaria, que tiene por fin, por un determinado tiempo, eximir a las empresas que se instalan en un determinado lugar y por un determinado tiempo de determinados tributos. ¿Lo puede hacer la nación? Sí, caso de Tierra del Fuego. ¿Lo puede hacer la provincia de Misiones? Sí. ¿Lo puede hacer el municipio de la ciudad de Posadas? Sí. Tenemos acá un parque industrial que está pasando Costamango, ¿vieron? Que es la entrada, digamos, la mayoría lo conoce, aparte es un lugar muy lindo, lo que era el aeropuerto viejo. Ustedes entran hasta la costa del río y ahí tienen justamente el parque industrial de la ciudad de Posadas, que entre una de las particularidades es la mejor muestra, digamos, de un subsidio, subvención, que no va a ser impuestos negativos, va a ser obtener, digamos, la ventaja de la tasa de comercio subvencionada. No van a pagar aquellos que se instalen ahí determinados conceptos que recauda la municipalidad. Conclusión, por eso lo llamo impuestos negativos. Y por último, algo que por ahí no se le da mucha importancia, pero que es fundamental: el pago de los premios de los juegos de azar. El monopolio lo tiene, el titular, mejor dicho, de la explotación de los juegos de azar. ¿Quién lo tiene? El Estado. Esa explotación es realizada por el Estado nacional o provincial. Ahora bien, cuando ustedes decían cobran un premio, se presentan ante el IPLIC, que es el órgano de control, digamos, de la provincia, no el IPLIC, pero sí el IPLIC, el Instituto Provincial de Lotería y Casino, sacan el KINI, sacan algún juego de azar, se presentan, les extienden un cheque, él actúa como agente de retención, el IPLIC, y les van a retener generalmente como tope máximo entre el 29 y el 30% en concepto de juegos de azar. Eso se lo queda a la provincia, ¿sí?, cuando hace el pago. Fíjense que el KINI 6, el Loto o alguno de esos juegos, yo no manejo mucho porque primero no lo entiendo y segundo fui educado como que eso no es bueno. Me gusta ir a los, a los casinos porque me parecen que siempre son muy lindos. Cuando he viajado al exterior siempre voy y los miro, pero no sé apostar, no sé jugar creo que a la escoba de 15 con mi abuelita. Y nada más, o a la casita robada, pero no sé jugar ni al truco, fíjense, porque me educaron así. Pero no estoy en contra de eso. Así lo que hay que tener cuidado es que todo lo que tenga que ver con los juegos de azar representan un peligro, puede ser una adicción. Recuerden, por eso, el Estado lo tiene que fomentar y no. Es como el cigarrillo, es como las bebidas alcohólicas. ¿El Estado qué pretende? Que se juegue lo menos posible. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que cada vez se juega más, y cada vez hay más adictos, y cada vez el Estado da más concesiones, por más que sea el titular, a terceros. ¿Para qué? Para que se abran todos esos casinos que básicamente tienen tragamonedas. Caso particular, no voy a dar nombres, la mayoría de los jubilados cuando cobran sus jubilaciones, ¿a dónde van? A los casinos. ¿Dónde están los casinos? En el centro. No deberían estar en el centro. Deberían estar, como en un país, como en cualquier estado serio y de primer mundo, lejos de la ciudad, para que la gente no sea incitada a jugar. Ahora bien, ¿el Estado qué hace? ¿Promueve el juego? Sí. ¿Por qué? Porque es recaudatorio. ¿Qué ejemplos podemos citar, digamos, los que se les ocurra? Loto, KINI, cuando ustedes juegan a la ruleta, juegan bueno, todos los juegos que están en el casino, todo lo que tenga que ver con apuestas, que sean blanco, ojo, que sean blanco, no en negro, porque lo negro es ilegal,
Todo eso le permite al Estado recaudar. De la misma manera en que hablamos de clasificación del gasto público, tenemos que hablar de la contracara de la moneda, como siempre digo, de lo que tiene que ver con recursos, aplicando la misma clasificación. Acá ya vamos a ir un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque lo que pretendo es clasificar la fuente positiva. Con el mismo alcance, voy a decir que para los recursos, la clasificación tradicional o clásica, así como hablé de gastos ordinarios y de gastos extraordinarios, la tradicional o clásica para los recursos también los clasifican ordinarios y en extraordinarios. ¿Cuáles son los ordinarios? ¿Cuáles son esos recursos? Los que permiten cubrir ¿qué cosa? Los gastos corrientes. Correlación. Si yo sé de un lado lo que es gasto ordinario por vía de la clasificación tradicional o clásica, de la misma manera procedo con los recursos. ¿Cuáles serán los extraordinarios? Son los que cubren, o sea, la fuente positiva, que cubren situaciones de excepción. Lo que decíamos, calamidades, situaciones imprevistas o de extrema gravedad. Siguiendo con el mismo criterio de gastos, la clasificación fundamental. Recuerdan que nosotros teníamos una clasificación funcional y una clasificación con criterio económico. En la funcional, dentro de los recursos, hay una clasificación que es determinante, la que divide a la misma en originarios y derivados por un lado, y a su vez los originarios y derivados que son obtenidos por el Estado sobre algún patrimonio. ¿Por qué la importancia de esta clasificación? Fíjense, si el Estado lo que pretende es financiar el gasto público, la fuente positiva más importante tiene que ver con esta clasificación. ¿Cuándo es originario y cuándo es derivado? Cuando el recurso o la fuente positiva la obtiene de su propio patrimonio, es decir, del propio patrimonio del Estado, como sujeto de derecho público. ¿Son muchos? Y no. ¿Por qué? Porque los derivados, que son los que el Estado obtiene como tal, a partir del patrimonio de tercero, ¿por qué? Porque lo que hace el Estado es cooptar, meter la mano en el bolsillo, en el contribuyente, son los más importantes. Y lo fundamental es que, sabiendo que los originarios son los que obtiene como recurso de su propio patrimonio, y que son en menor cuantía, los más importantes son los que obtienen sobre el patrimonio de terceros. Lo que obtiene cuando vamos y consumimos lo que sea, bienes o servicios, comprando en el supermercado, comprando en la verdulería, comprándonos un libro, comprando una revista, contratando el servicio de Netflix, contratando el servicio de DirecTV, pagando un pasaje, comprando un electrodoméstico. Esos son los recursos más importantes y de mayor cuantía y de mayor valor, digamos. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que armarse de una estrategia ¿para qué? Para meterle la mano en el bolsillo al contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? Nosotros. Los mismos sujetos pasivos que en la primera clase demandábamos por una cuestión de carencia, una necesidad pública. Teníamos una insatisfacción. Y pedíamos ¿qué cosa? Bienes y servicios públicos, que el Estado los tenía que generar. Ahora el Estado, para poder financiarlos, se va a apropiar, fíjense qué interesante, del mismo patrimonio nuestro para poder satisfacernos. Entonces, abro el juego y digo que serán originarios aquellos que en menor medida obtenga el Estado sobre su propio patrimonio. Cuando explota ¿qué cosa, básicamente? Los recursos naturales, alguna actividad comercial, industrial o en cualquiera de sus formas, bajo la modalidad de empresa del Estado. Cuando ¿qué? Justamente en su acción de actividad financiera, el sujeto de derecho público lo que hacía era, ¿se acuerdan? Tomaba como decisión política generar bienes y servicios como un sujeto más de la economía, primera clase.
¿Solo en menor medida? Sí. ¿Existen? Sí. ¿En la situación actual del país se da? Sí, señor. ¿Cómo no? Caso típico, Aerolíneas Argentinas. ¿Es una empresa superavitaria? No. Es deficitaria por años. YPF, ¿es una empresa del Estado? Sí. ¿Es un recurso que obtiene sobre su propio patrimonio? Sí. YPF, ¿es una empresa de primera línea? Sí, lo fue. ¿Es deficitaria? Sí. ¿Con las mismas características de aerolíneas? No. Y así sucesivamente. Pero vamos a la parte más importante, B2. El que obtiene sobre el patrimonio de terceros. Y acá quiero traerles a colación algo fundamental. Aquella situación en la que yo les hablé de la historia de la economía, ¿se acuerdan? De la concepción que tenía de acuerdo a la evolución histórica y la política económica, los clásicos, los keynesianos, los post-keynesianos, ¿se acuerdan? La importancia que se le daba al sujeto de derecho público conocido como Estado. ¿Sí? En aquel momento habíamos hablado de que parecía una historia que estudiamos de secundario, pero que tiene su sustento. ¿Por qué? Porque la relación de poder que tenía el señor feudal se convirtió ahora en una relación jurídica. La relación jurídica es la que habilita al Estado como sujeto de derecho público, que en esa relación de sujeto activo y sujeto pasivo, basado en una norma legal, pueda apropiarse, pueda meterse sobre el patrimonio de nosotros como sujetos pasivos, convirtiéndonos en contribuyentes o responsables y obligarnos ¿a qué? Al pago de un tributo. Por eso, el de mayor cuantía, el de mayor medida, es el recurso derivado que obtiene el Estado a partir del patrimonio de un tercero. ¿Quién es el tercero? Todos nosotros. Personas humanas que desarrollan alguna actividad económica, financiera, de prestación de servicios, de resultado positivo o no, empresas jurídicamente constituidas como tal, regulares o irregulares, cualquiera que desarrolle una actividad económica, bajo la forma que sea, está habilitada por el Estado en la medida en que ese sujeto de derecho público tenga una norma legal, y por eso no hablo de una relación de poder, sino de una relación jurídica, está habilitado ¿para qué? Para obtener recursos, apropiarse de parte de ese patrimonio. Tercera clasificación. Según su naturaleza, sería la C, dentro de la clasificación de recursos públicos en consonancia con lo que hablamos de gasto, según su naturaleza lo vamos a clasificar en C1, patrimoniales. En este caso, ¿cuáles son los denominados recursos que por su naturaleza consideramos como patrimoniales? Son los que, de conformidad a lo que vimos en la filmina anterior, son los denominados originarios, es decir, son los que el Estado, como sujeto de derecho público, en menor cuantía obviamente, obtiene de la explotación de su propio patrimonio. Son los originarios de la clasificación anterior. ¿Qué otros serían por su naturaleza patrimoniales? Todo lo que tenga que ver con el precio de la venta de tierras públicas o de tierras fiscales. Cuando se hace la regularización de terrenos fiscales y se cobra un precio, simbólico o no, ese precio es un recurso patrimonial. ¿Por qué? Porque es originario, porque proviene de la venta de tierras fiscales. Todo lo que tenga que ver con la explotación de recursos naturales, bajo la forma que sea, agua, tierra, aire, el acceso que se hace, por ejemplo, a las cataratas, a los parques nacionales, todo eso es explotación de recursos naturales. Es su propio patrimonio, por eso es patrimonial. Y es originario. Todo lo que tenga que ver con la titularidad en lo que hace a la explotación del transporte público, en cualquiera de sus formas, terrestre, aéreo, fluvial, subfluvial, marítimo.
todo lo que tenga que ver con la explotación de actividades financieras, bancarias, seguros, juegos de azar, en cualquiera de sus formas. Todo lo que tenga que ver con el beneficio o la utilidad que obtienen las empresas del Estado, en las denominadas empresas con participación estatal mayoritaria. ¿Cuál es la característica de esta clasificación? Cuando un recurso público, siendo patrimonial por su naturaleza, a partir de que son originarios y se obtiene la explotación del patrimonio del Estado, tienen como característica común o como condicionalidad o como elemento que los une a todos estos denominados como patrimoniales, que todos son precios. Segunda clasificación, ya no por su naturaleza, sino como tributarios. Es decir, por su naturaleza son los originarios, son los que el Estado recauda sobre su propio patrimonio, por eso es de menor cuantía. Por el otro, vamos ahora a los que obtiene a través de una norma legal tributaria, que genera una relación jurídica tributaria, la obtiene sobre el patrimonio de terceros. La de cuantía más importante. Y acá sí tenemos que empezar a complicarnos un poquito más la vida. Fíjense lo que pasa, volvamos para atrás. Yo soy un sujeto pasivo. Soy parte de la comunidad. Demando en esa relación que tengo con el Estado como sujeto activo, bienes y servicios públicos. Pero para poder obtener esa satisfacción, va a haber una parte de nosotros, no todos, que vamos a tener que generar ¿qué cosa? Con el pago de los tributos, ¿qué? Los recursos, la fuente positiva, para que el Estado pueda financiar y cubrir esos bienes y servicios públicos de manera eficiente. Por eso, la de más importancia o de mayor cuantía son los tributarios. ¿Por qué? Porque son obtenidos a partir de su poder de imperio, el viejo poder de imperio que tenía el señor feudal, que ahora descansa en una norma legal, o sea, en una estructura legal. Esa estructura legal genera una relación, no de poder, sino jurídica, que ¿qué hace? ¿O qué le permite al Estado como sujeto de derecho público? Le permite decir, bueno, tengo una norma legal, la norma legal me dice que usted está obligado al pago de un tributo. Entonces, la norma legal lo que hace es avalar y justificar el quantum, la cuantía, el valor, la cantidad de tributos que estoy obligado a pagar. Entonces, esa norma legal que sirve de respaldo al Estado y que lo habilita para que yo esté obligado, convierte o genera a esa parte, ¿se acuerdan? Relación jurídica, sujeto activo del Estado, nosotros todos, ciudadanos, sujetos pasivos. De esos sujetos pasivos, que todos tenemos necesidades, habrá una parte que tendrán capacidad como para poder hacer frente a lo que ordena la norma legal. Por eso hay una parte que se convierte ¿en qué? En contribuyentes, de hecho o de derecho. El contribuyente de derecho es el que indica la norma que está obligado al pago. Y el sujeto o contribuyente de hecho es el que finalmente termina pagando y no necesariamente coincide con el sujeto de derecho. Eso lo vamos a ir viendo de a poco. Lo que quiero que entiendan es que la norma legal es sustancial. Si no hay norma legal que habilite al Estado a hacer, a aprender, como digo yo, aprender no de aprendizaje, sino a aprender con H, a aprender, es decir, apropiarse, tomar parte de mis ganancias, tomar parte de mi patrimonio para pagar los tributos, la norma es ilegal. Si no está la norma, no existe relación jurídica válida. Si está la norma, el Estado a través del fisco, llámese AFIP, llámese aduana, llámese ATM en la provincia, o llámese Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Posadas, estará habilitado ¿a qué? A cobrarme el tributo. Por eso, ¿cuál es la característica fundamental de estos recursos tributarios? Que todos son obligatorios, o lo que técnicamente se denominan coercitivos. Yo no tengo opción. Yo no puedo decidir si pago o no. Si yo soy
como parte de esos sujetos pasivos, que todos demandamos recuerdo, y por favor, soy reiterativo, ¿todos somos sujetos pasivos? Sí. ¿Todos somos contribuyentes o responsables? No. Va a haber una parte que, porque la ley así lo define, será el obligado a pagar ¿qué cosa? Impuestos, tributos, tasas, contribuciones especiales. Entonces, si está la norma y me dice que yo como parte de esa comunidad, de esos ciudadanos, estoy obligado a ser un contribuyente de hecho o de derecho, no tengo opción. Si yo tengo que pagar el IVA cada vez que consumo, no importa si soy rico o pobre. Si yo lo compro en el supermercado, lo compro en la despensa de mi barrio, lo compro en un kiosco, sí o sí voy a pagar el impuesto. ¿Coincide el sujeto de derecho con el sujeto de hecho? No. ¿Por qué? Porque yo como consumidor final en el IVA soy el que termino pagando. Después eso lo están viendo ya con el contador Cassim. ¿Quién es el sujeto de derecho? El sujeto que paga en definitiva no es la empresa que les vende a ustedes, no es California, no es el kiosco, son ustedes que cuando piden el ticket o la factura al que le vende ese bien para su consumo diario, ven la discriminación de que la carne está al 10,5, de que el pan está al 10,5, de que la leche con determinadas características está al 10,5 y hay otras que están al 21, y así sucesivamente. Por eso no tengo opción, son obligatorios. ¿Por qué? Porque la norma legal así lo dice. ¿Y cuál es la característica que por oposición, en el caso de los tributarios, se contrapone a los patrimoniales de los que hablábamos en la clasificación anterior, que vienen del propio patrimonio del Estado como sujeto de derecho público? Mientras aquellos son precios, estos no son precios. La Constitución Nacional lo avala. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional dice claramente que el único que puede crear impuestos a nivel local y el impuesto a las exportaciones es el Poder Legislativo. Y la Cámara de Origen que va a generar la normativa es la Cámara de Diputados. No lo puede hacer el Poder Ejecutivo, no lo puede hacer el Senado. Lo va a hacer siempre como Cámara de Origen, de acuerdo a la Constitución, la Cámara de Diputados. Esto nos obliga a pasar a otro punto. Si ya sabemos lo que son los recursos tributarios, que la característica sustancial que tienen es que, como fuente positiva, el Estado a través de una norma legal puede o está habilitado por la misma Constitución, siempre y cuando esté la norma, a poder aprehender, a poder apropiarse de parte de el patrimonio, la renta o el consumo de esa manifestación de riqueza, vamos a decir que hay 3 tipos básicos de tributos y no otros. Esto rige a nivel nacional, provincial y municipal. 1. Las tasas. 2. Los impuestos. 3. Las contribuciones especiales. No hay otros. Recuerden, tributos son los de mayor cuantía y los más importantes. ¿Cuál es la característica? Que el Estado, a través de una norma legal, está habilitado a aprender, a tomar parte del patrimonio o la riqueza de los que son considerados responsables o contribuyentes. Vamos a ver el análisis de cada uno. Vamos a ir un poco a lo que en su momento, chicos, habíamos hablado, y todo tiene que ver con todo, digamos. ¿Se acuerdan que en la primera clase habíamos hablado de que la República Argentina, de acuerdo a la Constitución, adopta el sistema representativo, republicano y federal, ¿sí? Y yo les preguntaba, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Es decir, el Estado federado se consagra como tal por la Constitución, por todo el poder delegado de las provincias. Todo el poder no delegado a la nación la conservan las provincias. Entonces, ¿qué está primero, la provincia o la nación? Y la pregunta es al revés. Están primero los municipios, porque de la misma manera en que tenemos un Estado republicano que es federado y la nación se constituye
por todos los poderes delegados por las provincias, cada provincia está constituida por municipios. Y el poder originario, a nivel tributario, lo tienen los municipios. Por eso digo que cuando hablo de tasas me estoy refiriendo, me estoy circunscribiendo a un tributo muy importante. ¿Para quién? Para el municipio. Para Posadas, para Agrupá, para Candelaria, para San Vicente, El Dorado, el que sea. Entonces, ¿todos son recursos tributarios? Sí, recuerden, tasas, impuestos y contribuciones especiales. Ahora bien, ¿por qué hago esta diferenciación? ¿Por qué hablo de tasas por un lado? Y digo que el poder originario, el poder tributario original, lo tiene el municipio. Porque las tasas surgen como consecuencia de la existencia de un servicio público que es prestado ¿por quién? Por el municipio. Entonces, en esa relación de prestación de un servicio público por parte del municipio de la ciudad de Posadas, en beneficio de nosotros que somos ciudadanos o vecinos de la ciudad de Posadas, queda claramente individualizado que el municipio de Posadas, por la prestación de un servicio a nombre de Darío Villalba como contribuyente de la tasa, lo que se denomina en Buenos Aires ABL, que lo van a leer en los libros, y si buscan cualquier libro les va a decir alumbrado, barrido y limpieza. Acá es tasa inmobiliaria. Es un nombre raro, pero es una tasa inmobiliaria. ¿Qué es la tasa inmobiliaria para la ciudad de Posadas? Es lo que pagamos en concepto de alumbrado, barrido y limpieza. Tienen perfectamente identificado por partida quién es el titular del inmueble y le cobran por el alumbrado público, por el paso del basurero y demás, una tasa. ¿Que cubre qué cosa? Esos tres conceptos: alumbrado, barrido y limpieza. ¿De qué? Del ejido municipal. Entonces, cuando hay una tasa, cuando está claramente definido que hay un servicio público prestado por el municipio en el que está individualizado quién es el que lo recibe. Por eso digo que el Estado lo cobra, lo percibe, cuando presta un servicio. Ahora bien, ese servicio público prestado por el Estado es el municipio. ¿Quién lo recibe? Un sujeto que también está individualizado y que por tanto lo convierte en ¿qué? Fundamental, primera característica. Si el servicio está prestado por el municipio, si está individualizado quien lo recibe, podríamos decir que en el caso de las tasas, cuando el fisco, es decir, el Estado municipal pretende cobrarlo, ¿qué pasa al estar individualizado? Que el servicio, como tal, la cobranza es coercitiva. Yo no tengo opción de decir, no lo voy a pagar. ¿Me puedo convertir en moroso? Sí, si no lo pago me convierto en moroso. La morosidad importa el no pago. Ahora, eso implica de que después se habilite la ejecución fiscal. Ahora bien, yo puedo decir que si yo no recibo un servicio, el alumbrado, barrido y limpieza, pueda reclamarlo y decir, bueno, yo no lo voy a pagar, porque vivo en una zona de Posadas que me dice que 3 veces a la semana viene el basurero, y resulta ser que cuando llueve no viene, que de las 3 veces que dicen que vienen, viene una vez, o muchas veces en el mes viene 2 veces. Entonces, si el compromiso del alumbrado, barrido y limpieza es de que venga 3 veces a la semana, y el Estado municipal no me lo está prestando, ¿me puedo negar a pagarlo? Sí. Entonces ahí viene la discusión. ¿Es coercitivo o es voluntario? Y van a ver en los libros de finanzas públicas de que están las dos posturas. La primera, la tradicional, dice que para el caso de tasas, el cobro es coercitivo. ¿Por qué? Porque quien tiene el monopolio de la prestación del servicio de alumbrado, barrido y limpieza, para el ejemplo que estamos dando, es el Estado. ¿Qué Estado? El Estado municipal. El prestador, el que tiene el monopolio, el único proveedor, es el Estado, y no tiene competencia. Ahora bien, ustedes me pueden decir, ¿deja de ser coercitivo si la Municipalidad de Posadas hace un contrato de concesión en favor de una empresa privada para que haga la recolección?
no deja de ser coercitivo. ¿Por qué? Porque el titular, el proveedor, como pasa en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, ¿quién tiene la concesión de explotación? Casualmente, el rey de los reyes de los sindicalistas, el señor Moyano. La empresa que presta el servicio con un contrato de concesión en favor de Cava, ¿quién es? Una empresa privada. ¿Deja de ser coercitivo? No. ¿Por qué? Porque el Estado, por una política, decide no prestarlo directamente, sino hace un contrato de concesión en favor de una empresa privada. ¿Deja por ello de ser coercitivo? No, porque la empresa privada actúa en representación del fisco municipal. Y vamos a la segunda opción, la más moderna, la otra postura, que dice que, ¿qué pasa en el supuesto de que yo considere de que no es adecuada la prestación del servicio? Y digo, bueno, no lo voy a pagar. Y entonces convertiría eso en voluntario. En la otra postura, que me dice que solo debo pagar el servicio cuando lo reciba correctamente en tiempo y forma. Esa otra postura dice que no es cierto que en el caso de tasas, por más que esté identificado el beneficiario y por más que tenga el monopolio el fisco municipal, así sea que lo haga a través de un contrato de concesión, sea siempre coercitivo, porque cabe la posibilidad de que yo, al no recibirlo de manera adecuada, me niegue el pago. Ahora bien, soy yo como contribuyente quien debo hacer el planteo. Yo debo dejar por escrito y dejar constancia de que no existe una adecuada prestación del servicio con prueba suficiente. O sea, yo me tengo que ocupar como contribuyente, si es que lo quiero hacer voluntario, y demostrar que efectivamente el fisco municipal no está haciendo una adecuada prestación del mismo. Entonces ahí se podría habilitar la cuestión de la voluntariedad y habilitaría la segunda opción, de que dice que siendo una contraprestación obligatoria, habilitaría la posibilidad del no pago, porque si no automáticamente el fisco municipal, ¿qué hace? Me pone en mora, me hace la intimación y me inicia la ejecución. Ahora bien, ¿qué tercera característica puedo destacar de todo esto? Si el fisco municipal, para el caso del alumbrado, barrido y limpieza, denominado tasa inmobiliaria en el municipio de Posadas, o equivalente en el municipio donde ustedes vivan, por el concepto, reitero, alumbrado, barrido y limpieza, tiene perfectamente identificado quién es el sujeto que lo recibe, ¿qué pasa en ese caso? Como hay una contraprestación, queda claro siempre quién es el contribuyente o quién es el responsable, es decir, solamente el fisco podrá ir hacia quién, de acuerdo a la norma legal o la norma legal tributaria, que en este caso sería la ordenanza tributaria, contra el contribuyente o el responsable, que siendo frentista o titular de una unidad dominial dentro del ejido municipal, está obligado a pagar mensualmente por esa tasa. Vamos a empezar a complicar la cosa. Vamos al segundo elemento. ¿Qué pasa con las contribuciones especiales? Recuerden, tributos, tasa, lo definimos, contribución especial punto 2, punto 3, impuestos. ¿Qué es una contribución especial? Es un tributo, sin lugar a duda. Ahora bien, ¿por qué es una contribución especial? Porque estos tributos aparecen cuando se ejecuta por parte del Estado como sujeto de derecho público una obra pública que beneficia a los titulares de la unidad dominial, o sea, de las propiedades cercanas o frentistas de la obra. Generalmente tiene que ver con el asfaltado, que es una obra pública, el empedrado, cordón cuneta, gas, red de internet, cloacas.
básicamente de esto que les estoy hablando. En Misiones, lamentablemente, lo único que tenemos como obra pública, contribución especial de mejoras, es empedrado, asfaltado, cordón cuneta y cloacas. Todo lo otro no tenemos gas instalado. Pocos barrios tienen, salvo los nuevos de el IPRODA, digamos, que están en las afueras, tienen internet, que encima el servicio es bastante malo. Entonces, ¿cuándo aparece la contribución especial? Cuando el Estado ejecuta una obra pública. Y como consecuencia de esa obra pública, se produce un incremento de valor en el precio de venta del dueño de los inmuebles frentistas o cercanos a la obra pública. Por lo tanto, por eso digo que el Estado va a recaudar ¿sobre quiénes? Sobre los titulares de las unidades dominiales, es decir, sobre los propietarios de inmuebles. ¿Basado en qué? ¿Cuál es la causa? Una obra pública, que la ejecuta él mismo o a través de una concesión. Siempre y cuando no va a haber disminución de valor, se produzca ¿qué cosa? Un incremento en el valor de venta o en el valor venal de esas unidades. ¿A raíz de qué? De la comparación entre el precio que tenía el inmueble antes de la obra y después de la obra. No es lo mismo que yo tenga un camino de tierra a que pase a tener un empedrado o un asfaltado. No es lo mismo que yo tenga solamente el asfaltado y no cuente con cloacas en mi barrio. Eso incrementa el valor de venta, el precio de venta. Ahora bien, si tenemos en claro de que la habilitación de la contribución especial es a partir de una obra pública, y esa obra pública trae como consecuencia directa el mejoramiento del precio de venta del inmueble o de una mayor valuación del mismo a los valores de mercado, no valor fiscal, valor de mercado. ¿Cuáles son las características que yo podría decir que tiene una contribución especial de mejoras? Primero, el Estado es el titular de la ejecución. Quien lo hace es el Estado. Lo puede hacer en forma directa o a través de un tercero, no hay problema, pero sigue siendo una obra pública. ¿Cuál es el objetivo del Estado? Que me da la primera característica de la contribución especial de mejoras. De que el Estado lo que pretende, al cobrarle al frentista, que tiene un mayor valor en su propiedad, es compensar ¿qué cosa? El costo de la obra. Se cobra una contribución especial, ¿para qué? Para poder compensar, para poder cubrir el costo de la obra. ¿Eso qué hace? De que realmente sea muy complicado medir cuánto debe pagar cada frentista. No es lo mismo un frentista que está sobre la avenida que fue asfaltada a un frentista que está a una cuadra en la paralela de la obra pública, o de aquel que se beneficia estando a 2 cuadras y que sigue teniendo quizás camino de tierra, pero igual ve incrementado su valor de venta. ¿Se entiende? Es decir, el efecto de la obra es multiplicador, digamos. Quien más se beneficia es el frentista, pero también se beneficia el que está cerca, a 1 cuadra o 2 cuadras. Ahora bien, ¿cómo el Estado define cuál es la distribución o lo que debe pagar cada uno de esos titulares de inmuebles que se ven beneficiados con la obra? Realmente la determinación es compleja. La determinación es difícil de hacer, porque lo que hay que hacer es no comparar peras con manzanas, ni vacas con caballos. Hay que ver cuál es el valor que tenía en el mercado la unidad dominial antes de la obra y después de la obra. Pero para eso se tiene que terminar la obra, y el Estado va a cobrar la contribución especial de mejoras una vez que esté terminada. Entonces, esto hace de que se distorsione el valor que le voy a cobrar a uno y a otro, partiendo de la base que no es lo mismo el frentista de aquel que está a 1 cuadra o a 2 cuadras de la obra finalmente terminada por parte del Estado.
ese porcentaje de la bolsa que tiene que pagar cada uno para poder compensar el costo de la obra es el problema. Ese porcentaje es de difícil determinación. Lo que queda claro como característica fundamental es de que tiene que haber una obra. Esa obra tiene que ser ejecutada por el Estado. Esa obra genera un valor diferencial o un precio diferencial que habilita un manejo discrecional o subjetivo. ¿Para qué? Para poder distribuir el costo entre todos los beneficiarios. Con el agravante de que el que está enfrente no puede discutir lo que paga él respecto al que es su vecino. Tampoco puede el que está a una cuadra o 2 cuadras que sigue teniendo su calle de tierra, pero ve un incremento de valor, por más que esté cercano a la obra y no es frentista. Entonces, ¿todos están obligados? Sí. Por eso digo que tiene 3 características fundamentales. Primero, tiene que haber una obra. Segundo, habilita la subjetividad. ¿Por qué? Porque puede resultar injusto lo que tenga que pagar uno y otro. Y lo más grave, habilita una presunción absoluta, es decir, que el frentista o el beneficiario del incremento de valor producto de la obra pública terminada no lo puede discutir, lo tiene que pagar. Por eso se dice que es una presunción absoluta y no relativa. Una presunción es absoluta cuando no admite prueba en contrario. Una presunción es relativa cuando yo la puedo discutir y puedo presentar elementos a mi favor que digan que no es correcto lo que yo tengo que pagar como consecuencia de la obra pública terminada, ¿sí? En este caso, la presunción es absoluta. Lo que dice el Estado debe pagarse. No hay posibilidad de discusión. Es parecido a lo que pasa con la tasa desde otra visión, ¿se acuerdan? Algunos decían que era voluntaria, que yo la podía no pagar si yo consideraba de que no la recibía en tiempo y forma y con la calidad que yo pretendo del alumbrado, barrido y limpieza. Bueno, acá pasa lo mismo. La diferencia es que la contribución especial de mejora queda habilitada como tal, no como una tasa, que es un servicio, a partir de una obra ejecutada por el Estado y que está terminada y cuyo objetivo final no es obtener una ganancia, es simplemente repartir la bolsa en lo que tiene que ver con el costo. ¿Entre quiénes? Entre todos los beneficiarios, que tienen un mayor valor como consecuencia de la obra terminada. Por eso digo, condición fundamental, punto E como característica. La obra genera un valor diferencial, habilita la subjetividad porque puede ser injusto, pero por más que sea injusto, no hay manera de patalear frente a esa decisión. ¿Por qué? Porque es una presunción de tipo absoluto. Vamos a cerrar, porque es bastante denso lo que estamos dando hoy, con impuestos. La tercera pata de los tributos. Así como lo complicamos desde las tasas, que quien lo cobra es el municipio. Contribuciones especiales puede ser el Estado nacional, provincial o municipal, no importa. Vamos ahora a los impuestos. El impuesto es un tributo que el Estado cobra a 2 tipos de sujetos. Recuerdan, en esa relación del principio que parecía una tontería, en la cual estaba el sujeto activo que era el Estado, estábamos todos nosotros en esa relación simbiótica de sujetos pasivos, en los que todos los ciudadanos demandábamos algo al Estado como sujeto activo. En esa bolsa en la que estamos todos como ciudadanos, como sujetos pasivos, hay una parte de los mismos que tienen que financiar ese gasto para que el Estado pueda satisfacer las necesidades. No todos tienen la misma característica, no todos tienen el mismo ingreso, no todos tienen la misma capacidad de consumo, no todos tienen el mismo patrimonio, no todos tienen las mismas características. Habrá gente rica, mediana, pobre, muy pobre. Habrá jóvenes, viejitos, recién nacidos o personas por nacer. Toda esa bolsa hace de que, existiendo para los tributos una norma legal
recuerden, una norma legal que habilite al Estado a cobrarme un tributo, sea tasa, contribución o impuestos, en el impuesto la condición fundamental es que el Estado lo cobra ¿cuándo? Cuando existen dos tipos de sujetos dentro de esa masa de sujetos pasivos: el contribuyente o el responsable. Y lo convierte en contribuyente o responsable la norma legal que habilita al Estado a cobrarnos. ¿Por qué? Porque supone que nosotros, a ser contribuyentes o responsables, tenemos una determinada capacidad. ¿Y qué es esa capacidad? Lo que técnicamente se denomina capacidad contributiva. ¿Cómo se mide esa capacidad contributiva? ¿Cómo hace la norma legal para que de la bolsa de ciudadanos o sujetos pasivos de esa relación simbiótica, donde está el sujeto activo del Estado y acá estábamos nosotros, de esa bolsa, la norma legal dice, todos son ciudadanos, sí, pero hay una parte que tiene capacidad contributiva. Y si tiene capacidad contributiva, quiere decir que está obligado como contribuyente o responsable ¿a qué? A que el Estado, a través del fisco, le exija el pago de un impuesto. Entonces, ¿cómo se mide esa capacidad contributiva? ¿Todos tienen capacidad contributiva? No, solamente una parte, aquellos que tienen el carácter de contribuyentes y responsables. ¿Cómo la voy a medir? A través de algo básico, que es una manifestación objetiva de riqueza. ¿Qué es una manifestación objetiva de riqueza? Una unidad de medida. Una unidad de medida positiva, que tiene básicamente ¿qué cosa en cuenta? Las circunstancias personales en las que se encuentra el responsable. ¿Qué son esas circunstancias personales? Personalísimas. Decíamos, de la bolsa de sujetos pasivos, hay una parte que la norma legal me dice que en función de la capacidad contributiva, los convierto en contribuyentes y responsables. ¿En base a qué? A una unidad de medida. ¿Qué tiene en cuenta la norma legal para medir esa unidad de medida? Las circunstancias personales. ¿Qué son esas circunstancias personales? Lo que me obliga a decir, a dar un concepto de capacidad contributiva. La capacidad contributiva no es otra cosa, dije, una unidad de medida o la medida objetiva de riqueza en la que se encuentran comprendidos los sujetos pasivos, que está adecuado a la política fiscal que desarrolla el Estado como sujeto de derecho público y que toma como tal, como unidad de medida, como medida objetiva de riqueza o de manifestación de capacidad contributiva, ¿qué cosa? 3 soportes, 3 patas: la renta, el consumo y el patrimonio. No hay otra. Así como para los tributos decía que existen las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos, bien, para la capacidad contributiva decimos que la capacidad contributiva es la unidad de medida objetiva de riqueza de los sujetos pasivos. ¿Quiénes son esos sujetos pasivos? Los contribuyentes y responsables que define ¿quién? La norma legal. Que adecuado a la política fiscal del sujeto de derecho público denominado Estado, toman como medida 3 manifestaciones objetivas de riqueza: la renta o el ingreso, el consumo y el patrimonio. La renta o el ingreso, positivo. El consumo, toda actividad que yo haga en la acción de consumir bienes, servicios, locaciones, importaciones. Todo lo que tenga que ver con renta, ingresos positivos. ¿Generados por qué? Capitalización, alquileres, renta o ingresos de personas humanas, rentas, ingresos o ganancias de empresas jurídicas. Patrimonio, manifestación de bienes registrables, autos, casas, lanchas, joyas, depósitos en los bancos. Riqueza,
patrimonio, algo palpable, objetivamente definido como tal, como una manifestación o capacidad contributiva. Entender el impuesto es mucho más difícil que lo otro. Fíjense que para la tasa hay una contraprestación. Es decir, hay un precio que debo pagar como consecuencia de un servicio que recibo, en el que el fisco municipal me tiene perfectamente identificado. Hablamos de la coercitividad y hablamos de la voluntariedad. Lo cerramos. Segundo, en la contribución especial de mejoras hay una obra pública. Lo que pretende el fisco es, o el Estado mejor dicho, es cobrarse el costo de la obra a partir del incremento de valor que tiene antes y después de la obra. Ese diferencial intenta cobrar el costo. En el impuesto es una cosa híbrida. Fíjense, ustedes me dicen, sí, pero ¿cómo la capacidad contributiva? Bien, es el más complicado, pero es el más importante. Es la fuente positiva o la fuente de recursos más importante con la que cuenta el Estado nacional y provincial, porque es una potestad tributaria que tiene el fisco a través de la FIP en la nación, en la aduana en todo lo que tenga que ver con importación y exportación, y en la provincia a través de lo que era rentas antes, la Administración Tributaria de Misiones, la ATM. ¿tá? Los que cobran impuestos son solamente la nación y las provincias. Y la manifestación objetiva de riqueza, esa unidad, esa medida que me permite medir la capacidad contributiva, es la renta, el consumo o el patrimonio. Por eso digo que, para cerrar, los impuestos tienen determinadas características. Por oposición, de alguna manera se los anticipé con lo que dije, a lo que es el concepto de tasa de contribución especial de mejoras, la relación jurídica que se establece entre el fisco como sujeto activo, entre el Estado a través del fisco sujeto activo y los contribuyentes, está respaldado o tiene como soporte a la norma legal. La norma legal es la norma legal tributaria, la que habilita al Estado a meter la mano en mis ingresos, a meter la mano en mi patrimonio y a meter la mano en el consumo que hago. No existe contraprestación por parte del sujeto pasivo. Por eso digo que, por oposición a tasas y contribución especial de mejora, la relación jurídica que respalda la norma legal no está basada en una contraprestación como en la tasa, ni tampoco está basado en una obra terminada por parte del Estado. Eso por un lado. Por el otro, al igual que en este punto, no existe para el sujeto un incremento de valor como consecuencia de la obra terminada que habilite al fisco a repartir el costo de la obra. Todo por antonomasia, o sea, por contraposición con el concepto de tasa y contribución. Fundamental, en ningún caso, ni para la tasa ni para la contribución especial de mejora, aparece el concepto o el principio de capacidad contributiva. Esa unidad de valor, denominado capacidad contributiva, no existe. Para la tasa tiene que haber un servicio. El servicio tiene que estar prestado. Mal o bien, pero está individualizado. Quien tiene el monopolio o es el proveedor es el municipio. Para la contribución especial de mejoras tiene que haber una obra, y esa obra tiene que estar terminada, y la idea es repartir el costo. En el caso de los impuestos, no. El principio fundamental, que es la capacidad contributiva, no se da como elemento esencial para las tasas y contribuciones. Y por último, ¿cuál es el objetivo que tiene, que, como de alguna manera yo lo venía diciendo anteriormente, al principio de la clase? ¿Cuál es el objetivo que tiene la recaudación de impuestos y por qué es tan importante? Tiene por fin, chicos, hacer frente al costo que demanda los bienes y servicios más complicados, aquellos que por su naturaleza habíamos clasificado como indivisibles: la seguridad, la salud, la educación y demás. ¿Se acuerdan? En la primera clase. Por eso digo que los impuestos, siendo los más importantes dentro de los recursos tributarios, como aquellos que se cobran sobre el patrimonio de terceros, tienen por fin cubrir básicamente el costo total de los servicios públicos indivisibles, más aquella parte del costo de los servicios públicos divisibles que el Estado ha decidido
no distribuir entre los usuarios y hacerse cargo. Por eso son tan importantes. Recuerden, servicios públicos divisibles son aquellos en los que por lo menos hay un ciudadano que está dispuesto a pagar un precio para recibir un mejor servicio. Con ese solo hecho ya se habilita el servicio público divisible. El problema es que en los indivisibles no hay nadie que esté dispuesto a pagar un precio diferencial. Por tanto, el costo de la totalidad de los indivisibles, más aquellos que, a pesar de ser divisibles, el Estado se hace cargo y dice, no, yo sé que son divisibles, que hay una parte de la comunidad que está dispuesta a pagar un precio, igual voy a asumir ese costo y me voy a hacer cargo. Sirve la bolsa esta para que de gastos, porque estos son gastos, para cubrirse como fuente positiva a través de los impuestos. Hasta acá llegamos, ha sido bastante agotador. En la siguiente clase vamos a hablar nuevamente de la clasificación de los impuestos desde distintas visiones. Y con esto creo que ya estaríamos terminando en la próxima clase con todos los elementos que van a incluirse dentro del primer parcial. Así que la próxima clase nos estaremos viendo nuevamente a las 19:30 y después creo que ya tenemos el parcial. Así que los estoy esperando el día martes a las 19:30. Disculpen la demora por el tema de la descoordinación que hubo con el compartir pantalla, pero bueno, espero les haya servido y que tengan buenas noches. Sigan cuidándose, no se fue la pandemia, nos estamos viendo la próxima semana. Buenas noches.